Listo, ya estamos al aire. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy Fabiola Castellanos, líder de marca de Multiradiance en Maico. Y esta noche tengo el honor de presentar a la doctora Mercedes Hoch, quien es la coordinadora del área de fisioterapia del Hospital San Jerónimo, que nos trae un tema padrísimo. Yo creo que a todo mundo nos entusiasma y nos interesa el tema de la displasia de cadera. Nos va a presentar algunos casos y bueno, sin más, la doctora no requiere mayor presentación, su trabajo es su gran presentación, de verdad es un privilegio tenerla con nosotros. Muchas gracias a todos por su presencia y sin más, los dejo con la doctora Mercedes. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Fabiola, a ti. Buenas noches a todos. Voy a poner a compartir pantalla. Tú me dices, Fabiola, si voy bien. Sí. A ver. Muy bien, ya nada más. Perfecto, se ve Ahí perfecto. estamos. Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, como les decía Fabiola, yo soy la coordinadora del área de fisioterapia del Hospital de Especialidades Veterinarias de San Jerónimo. Y bueno, preparé esta noche el tema de displasia de cadera. El enfoque va a ser exclusivamente sobre fisioterapia y voy a presentar algunos casos clínicos, ¿sí? Digo esto un poco porque toda la parte de diagnóstico y, por ejemplo, los tratamientos quirúrgicos requieren charlas aparte. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? A mí lo que me interesa es que ustedes se lleven los conocimientos y que puedan comprender la enfermedad. Me parece una de las partes fundamentales porque una vez que nosotros comprendemos la enfermedad, es la única forma que tenemos de explicarla a nuestros propietarios y es la única forma que tenemos de concientizar a los propietarios o tutores de nuestros pacientes. Y eso es lo que para mí va a lograr que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Vamos a hacer un brevísimo recordatorio anatómico. Bueno, la articulación coxofemoral está dada por dos componentes. Por un lado tenemos el acetábulo, que es donde va a articular la cabeza del fémur. El acetábulo está formado por tres huesos, por el ilion, el isquion y como acabo de mencionar, aquí va a articular la cabeza del fémur. Es una articulación esferoidea, lo cual le confiere una gran capacidad de movimiento, ¿sí? Recordemos que la articulación coxofemoral puede realizar movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción, ¿sí? Aquí vamos a continuar con el recordatorio anatómico. Como dije, es una articulación sinovial. Lo que me interesa destacar aquí son las estructuras de la articulación. Por ejemplo, recuerden que el cartílago articular es una estructura avascular, por eso es de color blanco, y es una estructura que no está inervada. Si no, pensemos lo insoportable que sería sostener el peso, nuestro propio peso si nuestros cartílagos fueran estructuras inervadas. Por ejemplo, aquí también es importante ver que el cartílago está cubierto y bañado por líquido sinovial. Al ser una estructura vascular, se nutre por la irrigación del hueso subcondral y a través del lo sinovial que baña al cartílago articular. Esto va a ser importante porque durante la marcha nuestros pacientes, cuando más adelante veamos que le vamos a indicar a nuestros pacientes que realicen unas caminatas controladas, estas caminatas deben ser de forma lenta porque mientras el animal camina, el peso que hace cuando apoya un miembro, ese peso hace que el líquido sinovial pueda meterse dentro del intersticio, ¿sí?, del cartílago articular. Lo vamos a ver más adelante, de todos modos. Aquí vamos a ver un video.
Bueno, ese video es un poquito como para ver la articulación en 3 dimensiones. Ahora vamos a comenzar a hablar de la displasia de cadera. Vamos a ver la definición. Es una enfermedad ortopédica del desarrollo. Esto es importante mencionarlo porque nuestros pacientes nacen con caderas normales. La displasia se va dando en el transcurso de su desarrollo debido, como dice aquí, a un desarrollo asincrónico entre el esqueleto y la musculatura. Esto se da porque el esqueleto crece a tiene un ritmo de crecimiento mayor que la musculatura. Esto la consecuencia que nos da es que va a haber un grado variable de laxitud o inestabilidad articular. La cabeza del fémur, que debería articular perfectamente adentro del acetábulo, queda más, presenta una laxitud, una inestabilidad, y nos da grados variables de subluxación o incluso de luxación, ¿sí? Esta enfermedad tiene una base genética, poligénica y multifactorial, ¿sí? La dieta también puede influir en la presentación de esta enfermedad. ¿Cuál va a ser el resultado? Aquí tenemos 3 imágenes. En la primera tenemos una cadera normal, como decíamos. La cabeza del fémur está perfectamente articulada con el acetábulo. Aquí en el medio tenemos una cadera que presenta displasia. ¿Qué es lo que vamos a observar? Como durante el de la cabeza femoral va a ser que el acetábulo de este paciente no presente la profundidad normal. Entonces vamos a tener pacientes con una pobre cobertura acetabular y deformación de la cabeza del fémur, la cual se va a encontrar aplanada, ¿sí? Esto, la consecuencia que va a tener es esta última imagen. Indefectiblemente, todos los pacientes que presentan, que padecen displasia de cadera, van a terminar con, bueno, aquí dice artrosis, yo prefiero llamarlo osteoartritis o enfermedad degenerativa articular, ¿sí? Esto es un hecho. Todos nuestros pacientes van a terminar con enfermedad degenerativa articular. Aquí les voy a mostrar también un video, me pareció súper interesante, también mostrando el resultado. Es gentileza del doctor José María Carrillo de España. Yo este video, si les interesa, pueden tomarlo con su celular, pueden grabarlo, ya que yo este video se lo muestro a todos mis pacientes, sobre todo cuando los propietarios se presentan a consulta o a tratamiento, cuando el paciente es joven, ¿sí? Aquí se los muestro. Es un modelo que muestra todos los cambios que va a sufrir. Ahí se subluxa. Esto muestra los cambios que va a tener a lo largo de la vida la cadera de nuestros pacientes. Fíjense que no solo se daña el cartílago articular, sino todas las estructuras adyacentes en la articulación. Vamos a ver algunos signos clínicos. Luca, yo mencionando los nombres porque, por ejemplo, a mí me sirve mucho. Luego, después de ver una plática, me queda mucho registrado los casos clínicos, las fotos y los nombres. Vamos a tener 2 tipos de presentaciones. Los perros en crecimiento, que son los casos más graves de la enfermedad, son estos pacientes que los propietarios llevan a consulta porque ven al perrito caminar raro, que bambolea la cadera cuando camina. Son un 20-25% de los casos, y por otro lado vamos a tener a los perros adultos, que en ellos son los casos que han desarrollado displasia de cadera, no fueron diagnosticados de chiquito, y más adelante lo que se observa son los signos de la osteoartritis. En perros en crecimiento son perros que vamos a observar los signos de entre los 5 a 12 meses, el bamboleo de caderas, la marcha de conejo. Aquí
voy a mostrar una cosa, este tipo de marcha se observa, o sea, cuando el perro empieza a correr, lo que observamos que mueve los dos miembros posteriores a la vez. Esto es como un mecanismo, ya que el perro le duele cuando quiere realizar la extensión de la articulación coxofemoral, presenta dolor, y en un mecanismo de poder ganar velocidad en su marcha, pero sin sentir tanto dolor, realiza tipo de marcha. Bunny jumping. Hiperlaxitud tarsal, acortamiento de la longitud del paso. En esta enfermedad lo que más vamos a ver, lo que más va a presentar nuestro paciente alterado es la capacidad de extender la articulación coxofemoral. Claudicación de diferentes grados y falta de desarrollo muscular. Me atrevería a decir que lo más raro que ven, o sea, que el principal motivo por el cual el cachorrito se presenta a consulta es por el bamboleo, ¿sí? Y la claudicación. Por ahí los propietarios no están tan acostumbrados, no se dan cuenta que es falta de desarrollo o que tiene hiperlaxitud tarsal. Eso los propietarios no lo ven. Generalmente acuden a la consulta por el bamboleo o la claudicación. Y en perros adultos se presenta a cualquier edad, es la mayoría de los casos, me atrevería a decir un 80% de los casos. Y acá son pacientes que presentan dificultad para levantarse, son esos perros que después de estar mucho tiempo acostados les cuesta levantarse, lo hacen con mucha dificultad, que tienen lentitud, rigidez, hipotrofia muscular los miembros posteriores, desviación del peso hacia adelante y un acortamiento de la longitud del paso. Aquí nuevamente, estas son las cosas que nosotros vamos a observar. El dueño va a acudir a consulta porque el perro presenta renuencia para subir o bajar escaleras cuando antes lo hacía, dificultad para levantarse, que tal vez ya no quiere caminar tanto como caminaba antes, o si lo hace, notan que al día siguiente presenta mucho dolor, ¿sí? Con respecto a esto de desviación del peso hacia adelante, recordemos que los perros sostienen el 60% del peso con los miembros anteriores, ¿sí? 30% en cada miembro anterior y el 40% del peso con los miembros posteriores. Si a todo esto le sumamos que además el perro presenta dolor en ambas articulaciones, en una o dos articulaciones coxofemorales, va a desviar más todavía el peso hacia adelante. Perdón. Me refiero aquí a uno o dos, generalmente en la gran mayoría de los casos es una condición bilateral, ¿sí? Son muy raros los casos en los que los pacientes están displasia de cadera en una sola de las articulaciones. Aquí la diferencia que vamos a ver, los perros en crecimiento, el dolor va a estar dado por sinovitis. Antes del año muchas veces no presentan cambios degenerativos, entonces aquí el dolor es por sinovitis. Se ven alterados la composición del líquido sinovial, la cápsula articular, hay inflamación de todas las estructuras que vimos antes en la diapositiva de la articulación, de los componentes articulares. Y en cambio, en perros adultos, el dolor ya está dado por la osteoartritis. Aquí vamos a ver los signos. Por ejemplo, Simba, él fue diagnosticado a los 3 meses y medio. Este video fue cuando los propietarios empezaron a ver que caminaba raro. El entrenador les había dicho que bamboleaba la cadera, que lo lleven a consulta. Entonces este fue el primer video que hicieron como para analizar la marcha de él. Aquí va caminando. Ahí miren el bamboleo de la cadera. Y ahora va a empezar a correr y van a ver cómo intenta correr, pero por dolor da unos pasos y luego empieza con la marcha de conejo, con el bunny jumping, con el salto de conejo. Ahí se ve perfecto. Más adelante vamos a volver a hablar de Simba. Ahora vamos a ver a Luca y aquí vamos a ver lo que les decía antes del disco en la articulación lumbosacra. Luca es un perro que adoptaron en pandemia y veían que caminaba raro y que tenía mucha hipotrofia de los miembros posteriores. Entonces la familia pensaba que había estado encerrado
El perro presentaba aproximadamente 2 años. Cuando me mostró este video, le dije, no, este perro tiene displasia de cadera. Ven aquí, este tipo es del bunny jumping. Lo que les decía del disco lumbosacro, este tipo de marcha exige demasiado la articulación lumbosacra, por lo cual son pacientes que tienden a tener dolor o a tener también molestias en esta articulación. Es importante también que revisen a la altura de la articulación lumbosacra para ver si presenta dolor. Aquí vamos a ver la articulación, la hiperlaxitud tarsal. Ella es Ninkasi, esto fue, bueno, ella fue adoptada y el año y medio se diagnosticó. Aquí miren la caminadora, ven que es mucho más evidente del lado derecho, ¿sí? Ya más adelante van a ver por qué. Más signos clínicos, ella es Lota de 13 años, miren aquí la hipotrofia que presenta de los miembros anteriores, la postura, cómo presenta más flexionada la articulación. Aquí es Huichu, miren cómo está sentado, aquí tiene su miembro estirado y aquí él presenta, bueno, no se ve como en video, pero presenta jadeo, esto es muchas veces por dolor. ¿Cuál va a ser el tratamiento en un paciente con displasia de cadera? Tenemos tratamiento conservador, médico o quirúrgico, ¿sí? El conservador consiste en el mantenimiento del paciente con control de la actividad física, control de la alimentación y del ambiente donde el paciente vive. Control médico, con el uso de medicación para manejo de dolor, los periodos que presente dolor el paciente, o quirúrgico. Tenemos la sinfisiodesis púbica, la doble o triple osteotomía pélvica, el reemplazo total de cadera y la decisión artroplástica de la cabeza y cuello femoral. Acá es importante aclarar que, por ejemplo, para la sinfisiodesis púbica, que fue el tratamiento que se le hizo al perrito Simba, al Golden Retriever, que se diagnosticó de muy joven, esta cirugía se puede hacer hasta los 4 meses y medio aproximadamente, ya después no. Bueno, vamos a continuar. Vamos aquí. Con respecto al tratamiento, sea cual sea la opción que se elija, lo que es importante saber es que la fisioterapia va a ser fundamental en todos los casos. Los pacientes con displasia de cadera son pacientes que los propietarios tienen que hacerse la idea que van a recibir, a requerir y a necesitar fisioterapia a lo largo de toda su vida. Perdón. Vamos a ver la evaluación del paciente. Con esto que les decía de concientizar a los propietarios, yo cada vez me lleva más tiempo y ya casi, de hecho, cuando recibo un paciente, sobre todo cachorro con displasia de cadera, en la primera sesión me dedico casi exclusivamente a explicarle al propietario la patología, porque depende de eso, si él se concientiza de lo que tiene su perro, vamos a lograr que tenga una mejor calidad de vida a propietarios que por ahí no entienden, no terminan comprendiendo la gravedad y son perros que suben de peso, que hacen exceso de ejercicio y sus articulaciones terminan dañadas mucho antes de lo que quisiéramos. Entonces, cuando hacemos una valoración, primero vamos a hacer una valoración estática a nuestra paciente, vamos a hacer, ella es Lota, vamos a hacer una valoración de la postura, de la actitud, de sus aplomos, del desarrollo muscular y de la fuerza. Luego vamos a realizar, primero los vamos a ver parados con cuadripestación, y luego vamos a realizar una evaluación dinámica. Los vamos a hacer caminar, aquí vamos a ver la movilidad, vamos a ver la movilidad, flexibilidad, la coordinación, la fuerza y la capacidad funcional. Este es Huichu, el paciente de 10 años. Observen cuando camina la ventroflexión cervical que realiza con la cabeza, porque él ya está empezando a tener problemas en las cervicales. Aquí también en dinámica muchas veces uso la caminadora, sobre todo aquí en Dolly, que es una paciente posquirúrgica, no la saco a caminar, solo la hago caminar como unos 5 minutos para que entre en calor antes de realizar el tratamiento y también para evaluar la evolución semana a semana. Ella se realizó una exéresis de cabeza y cuello femoral. Luego vamos a hacer una valoración articular. Aquí vamos a seguir solo observando al paciente
cuál es la posición de confort, es cuando ven cachorritos que se sientan de esta manera, no digo que todos los que se sienten así tienen displasia de cadera, pero es algo que llama la atención y debemos mencionárselo a los propietarios para que estén atentos. Por ejemplo, ella es Lola, aquí bien sentada sobre sus coxales. Y vamos también a realizar una comparación de las caderas, observando al paciente de ambos laterales y de atrás. Ahora vamos a realizar vamos a realizar una valoración articular. Aquí ya vamos a empezar con datos cuantitativos, ¿sí? Lo anterior era todo observar, palpar, es cualitativo, y aquí vamos a empezar a tomar nota y registro de algunos valores. Vamos a hacer una valoración del rango del movimiento articular con un goniómetro. Vamos a necesitar algunas estructuras, por ejemplo. Todo esto es fácilmente palpable, al menos que el perro sea demasiado obeso, se nos va a complicar, pero en líneas generales se puede hacer. Tenemos que palpar la tuberosidad isquiática, la tuberosidad sacra. Vamos a trazar una línea imaginaria uniendo estas dos estructuras. Luego el cantar mayor del fémur y el epicóndilo lateral, y también vamos a trazar una línea uniendo estas estructuras. Vamos a colocar el goniómetro así. Van a observar aquí, vamos a poner el goniómetro sobre el trocánter mayor y vamos a ponerlo aquí en la línea imaginaria entre la tuberosidad isquiática y sacra, en una línea paralela pero inferior, ¿sí? Ahí vamos a colocar el otro brazo del goniómetro. Y vamos a tomar dos medidas. Aquí vamos a ver en flexión, debería aproximadamente un ángulo de 45 grados, y luego aquí en extensión un ángulo aproximado de 165 grados. Esto muchas veces no lo hago la primera sesión, a veces espero 1 o 2 sesiones para poder hacerlo. El paciente en las primeras sesiones viene muy ansioso, el tiempo que lleva a hablar con el propietario y tal, no nos cambia nada hacerlo una o 2 semanas más tarde. Pero sí es importante tomar los datos en la primera vez que lo hagamos. Vamos a realizar una valoración muscular, vamos a ver el perímetro muscular, ¿sí? Esto lo vamos a realizar con una cinta médica. A mí me gusta realizarlo, dependiendo del tamaño del paciente, en 3 medidas: el tercio superior, medio e inferior del fémur. Técnicamente, para poder comparar con el lado contralateral, el paciente debería estar rasurado. Ahora, no, si un paciente es un viejo pastor inglés de mucho pelo, que por ejemplo se hizo una cirugía y está con una pata, con un miembro rasurado, no le vamos a rasurar el otro. Es una medida estimada. Cuando son pacientes de pelo corto, como en este caso, es muchísimo más fácil. También de esto vamos a tomar registro. Aquí, como menciono, vamos a tomar registro de la valoración inicial y de los datos de los primeros datos que tengamos, y luego en evaluaciones posteriores para ir viendo el avance de nuestro paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento fisiátrico? Como sabrán, si ya están interiorizados en fisioterapia, en la etapa 1 siempre tenemos que tratar dolor, inflamación y contracturas musculares. En la etapa 2 continuamos con manejo de dolor, inflamación y contracturas, pero empezamos ya a trabajar la hipotrofia muscular y la hipotonía. Y en la etapa 3, asumiendo que nuestro paciente ya no presenta dolor e inflamación, nos abocamos de lleno a la recuperación funcional completa. ¿Cuáles son las modalidades que vamos a usar? Estas, ¿sí? Láser, magnetoterapia, electroanalgesia, crioterapia, masoterapia y cinesiterapia. En la 2 también lo mismo. Acá, por ejemplo, agregamos electroestimulación para tratar la hipotrofia muscular. Recuerden que hipotrofia muscular siempre nosotros nos referimos, y también los propietarios muchas veces, a atrofia muscular. Atrofia muscular es cuando la musculatura está de un lado con respecto a otro un 80%, ¿sí? Disminuida. Luego, con respecto a a la hipotrofia, como tenemos un 20%, la clasificamos en hipotrofia leve, como tenemos un 25% de disminución de la masa muscular, moderada un 50% y severa un 75%. Ya cuando hay 80% lo llamamos atrofia, ¿sí? Bueno, aquí entonces en la etapa 2 seguimos con electroestimulación, masoterapia y cinesiterapia.
Y en la etapa 3, caminatas controladas, ejercicios terapéuticos e hidroterapia en el caso de que sea posible, ¿sí? Yo no tengo caminadora para hacer hidroterapia, tengo caminadora en seco, entonces, bueno, en ese caso hizo esa cambiando las pendientes. Vamos a ver un poquito de láser. Son algunos de los efectos terapéuticos, es antiinflamatorio, antiedematoso, antiálgico, estimulante del trofismo celular y también lo utilizamos para evitar adherencias, sobre todo en pacientes posquirúrgicos y sobre todo se realizan la exéresis de cabeza y cuello femoral, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Recuerda, cuando hay daño celular por una herida, traumatismo, la eficiencia de la mitocondria se inhibe o falla por completo. Recuerden que la mitocondria, por el mecanismo de glucólisis y de fosforilación oxidativa, perdón, esto que se produce dentro de la mitocondria nos va a dar la producción de ATP, ¿sí? Que es la fuente de energía celular. Cuando la mitocondria comienza a fallar, la célula se queda sin energía para poder iniciar procesos de recuperación. Entonces, el objetivo del láser, lo que hacemos es entregarle energía a las células y a los tejidos para bioestimular y acelerar los procesos de curación y regeneración. Este es el equipo, bueno, justo quienes me convocan a dar la plática. Yo tengo este equipo en el hospital, es el equipo Activate Pro de Multiradiance. Es un equipo, la verdad, súper cómodo de usar. Es un equipo inalámbrico, por ejemplo, para perros que se mueven mucho, están muy ansiosos, cuando tengo que hacerles magneto u otras, o electroacupuntura, que necesito que se queden quietos. Aquí con este equipo no me pasa. Es un equipo portátil, muy fácil de transportar. Tiene una batería de litio de larga duración. Yo, por ejemplo, en el hospital lo cargo 1 o 2 veces por semana y con eso me alcanza para trabajar tranquilamente. Y tiene una potencia de pico de 50 watts. Vamos a hablar un poquitito de este equipo, sí, que es el que yo manejo. Este equipo combina láser superpulsado con LEDs de diferentes longitudes de onda. Emite un láser superpulsado de 905 nanómetros con una duración de pulso de 110 nanosegundos. Esto lo que hace, o sea, que el pulso sea tan rápido, lo que hace es reducir el daño térmico, ¿sí? Entonces, con este equipo, la verdad que no tenemos riesgo de quemar a nuestros pacientes. Presenta LEDs infrarrojos con longitudes de onda de 875 nanómetros y LEDs rojos de 660 nanómetros. Aquí cada uno con resultados terapéuticos diferentes. Y lo que me parece importante destacar es que el sinergismo de estas tres longitudes permite que tengan una mayor profundidad en los tejidos, ¿sí? Esto sumado a que dice que tiene un campo magnético, yo no sé si ustedes llegan a ver mi cursor, presenta un campo magnético de 35 miniteslas. Esto también favorece a que el láser tenga una mayor capacidad de penetración en los tejidos. También presenta una luz azul. Esta tiene una longitud de onda de 465 nanómetros y tiene efecto antibacterial, ¿sí? Esta la usamos para infecciones de piel. Los 465 nanómetros es importante destacar que no tienen capacidad de penetrar los tejidos. Esto es para cosas superficiales. El equipo que yo tengo no maneja las otras 3 longitudes de onda junto con la azul. Creo que los equipos más nuevos creo que pueden activar la luz azul mientras están usando el láser. ¿Cuál es la dosimetría? La fase 1 de la rehabilitación. Aquí se puede, para inflamación, dolor y para contracturas musculares. Es muy fácil de usar, la verdad que es súper amigable. Se cambian solo las frecuencias, ¿sí? Para inflamación 50 Hz. Aquí 1 a 2 minutos dependiendo de la extensión, ¿sí? De la lesión o la lesión del área que queramos tratar.
Para dolor tenemos 3 posibilidades de manejar los Hz, 1000 Hz, de 1000 a 3000 Hz para dolor moderado y para dolor severo 5000 Hz. Lo que sí cambia son los minutos. Y para contractura muscular también 1000, se usan 1000 Hz de 1 a 2 minutos, también dependiendo del área. Por ejemplo, vamos a ver más adelante para zonas musculares muy extensas, nos vamos a extender el tiempo. Y aquí en la fase 2 de la rehabilitación, para rehabilitación y recuperación, para mejorar el rango de movimiento, vamos a utilizar 1000 Hz y para fuerza muscular, 250 Hz. ¿Cuáles son los intervalos de tratamiento recomendado cuando el paciente, en un paciente agudo que presenta dolor? Idealmente deberíamos aplicarle el láser todos los días, en casos subagudos cada tercer día y en casos crónicos todos los días hasta evidenciar cambios y luego semanalmente. Yo tengo muchos pacientes crónicos, por ejemplo, Huichu, Lota, que los veo a Huichu ahora, vamos a verlo una vez por semana, pero venía con tratamientos cada 15. Un momento, por favor. Adherencias y en toda la musculatura, ya que siempre que un paciente se hace exéresis de cabeza y cuello femoral, la musculatura se va a hipotrofiar, entonces aquí empezamos con el tratamiento de láser de forma bastante temprana. Y aquí marcó el pectíneo, perdón, voy a volver para atrás. El pectíneo es un músculo pequeño, fusiforme, está en la parte medial del miembro y es un músculo que muchas veces cuando tenemos pacientes que vemos que siguen claudicando, que no terminan de bajar el miembro, no hay que olvidarse de tratarlo. Muchas veces se contractura y es lo que impide que el paciente pueda terminar de caminar bien, ¿sí? Entonces aquí aplicamos también láser. Bueno, otra de las modalidades que utilizamos es magnetoterapia. Eso también es una técnica muy fácil de usar, muy sencilla, con efectos terapéuticos como es antiinflamatorio, analgésico, regenerador de tejidos, acelera la consolidación en casos de fracturas y promueve la relajación muscular. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo de magnetoterapia? Es indoloro, es de una ejecución muy sencilla, no es invasivo, no requiere contacto directo con el paciente. Ahora les voy a mostrar otras imágenes y tiene pocas contraindicaciones. La verdad que generalmente, dado a la relajación muscular, los pacientes suelen quedarse muy tranquilos cuando realizamos magnetoterapia. Además, disminuye el tono simpático, por lo que puede dar efectos hipotensores, pero realmente no. Hay que tener cuidado en pacientes muy más gerontes o con problemas cardíacos, ahí reducimos el uso a unos 20 minutos. Y se complementa muy bien el magneto con otros métodos terapéuticos. Ahí tiene una gran capacidad de penetración. Esto es importante cuando tenemos pacientes que por ahí pueden tener vendajes o un Robert Jones o, en el caso de displasia, no, pero que puedan tener vendajes por otra causa, no es necesario retirarlos para realizar el tratamiento con magnetos. Aquí un cuadro con las dosimetrías. Recuerden que en magnetoterapia, con el magneto, con las frecuencias, aquí podemos manejar diferentes frecuencias dependiendo cuál sea el efecto terapéutico que querramos lograr. Y con la intensidad, que generalmente está llega como en los equipos comerciales hasta 200 Gauss, con eso manejamos la profundidad, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Cuando presentan infección activa, por ejemplo, dermatofitosis, focos hemorrágicos, por peligro de hemorragia, por
provocar la disminución del tono simpático y provocar vasodilatación, gestación, sobre todo en las primeras etapas de la gestación, y en neoplasias por el riesgo de diseminación y metástasis. Aquí lo que les mostraba recién hay diferentes formas. Por ejemplo, yo tengo el tapete, la camita, y tengo las bobinas y el solenoide, ¿sí? Esto dependiendo del caso, el tamaño del paciente, va a ser lo que vamos a utilizar. Vamos a ver crioterapia. La crioterapia es importante y la uso para pacientes postquirúrgicos, ¿sí? Pacientes postquirúrgicos sobre las primeras 48 horas posteriores a la cirugía. Aquí estamos en el hospital realizándose una paciente que acaba de salir de cirugía y se realizó la incisión artroplástica de cabeza y cuello femoral. Bueno, este es un equipo que es muy fácil de aplicar el frío sin riesgo de quemar al paciente. Y es para pacientes que están en la etapa 2 o 3 de la rehabilitación, lo utilizamos posterior al ejercicio. Cuando vemos que hicimos ejercicios terapéuticos y que pueden presentar dolor después, lo podemos utilizar. Se utiliza cada 6 horas, durante 3 a 10 minutos, no excederse, dependiendo del tamaño del paciente. Si tenemos pacientes muy chiquitos, lo recomendable es usar unos 3 minutos y no más, y ya en pacientes con mayor musculatura, de mayor tamaño, hasta unos 10 minutos lo usamos. Masoterapia también para pacientes posquirúrgicos en la etapa 1, pinzamiento y plegamiento para evitar adherencias. Y en la etapa 2, fricción, frotación y amasado. Aquí también para estimular toda la musculatura. Y ahora vamos a la etapa 3 del tratamiento fisioterapéutico. Bueno, vamos a realizar caminatas controladas, ejercicios terapéuticos e hidroterapia. Las caminatas controladas, esta es la parte que siempre les hago mucho hincapié a los propietarios, ¿sí? Son caminatas, tienen que ser de forma lenta. Aquí, por ejemplo, lo realizamos en la caminadora, es una marcha lenta, porque lo que necesitamos promover es el correcto apoyo de cada miembro. ¿Cuáles son las pautas de estas caminatas que en el consultorio la podemos realizar en caminadora, pero se la tenemos que indicar a nuestros propietarios? Tiene que ser con pechera o arnés. Deben ser lentas para fomentar el apoyo de todas las extremidades en el suelo y el correcto soporte de peso. Con esto es lo que les decía al principio, con esto vamos a lograr una mejor salud, por así decirlo, en los cartílagos del cartílago de las articulaciones, ¿sí? Para que en este tipo de marcha puedan nutrirse de mejor manera. De preferencia, realizarla sobre pisos blandos, pasto, arena, para minimizar las fuerzas concusas sobre las articulaciones. No siempre es posible, hay propietarios que viven en plena ciudad y no tienen un parque cerca, bueno, en ese caso que lo saquen sobre la banqueta y que hagan las caminatas ahí. Y si el paciente lo tolera, más adelante puede también caminar con mayor velocidad para promover el fortalecimiento de las masas musculares y la resistencia. Y caminar con inclinación, lo podemos hacer en nuestra caminadora cambiando la pendiente o simplemente indicar a los pacientes que cuando caminen utilizan rampas, ¿sí? Esto fortalece toda la musculatura, como el cuádriceps, semitendinoso y semimembranoso y los glúteos. Vamos a ver algunos ejercicios terapéuticos. El objetivo, los ejercicios terapéuticos mejoran la flexibilidad y el rango de movimiento articular. Como dijimos al principio, el movimiento que más está alterado es la extensión, ¿sí? De la articulación coxofemoral. También desarrolla y mejora la fuerza muscular, favorece la nutrición del cartílago e incrementa la resistencia cardiovascular de los pacientes. ¿Cuáles son los cuidados? No podemos poner a ejercitar pacientes que presentan dolor. Si un paciente postquirúrgico, por ejemplo, no podemos los primeros 15 días comenzar con ejercicios. Tenemos que hacerlo más adelante. Tenemos que modificar la frecuencia que indicamos o suspenderlos en casos de recaídas, que el paciente presente dolor. Precaución en pacientes cardiópatas o muy debilitados y llevarlos a cabo en etapas terapéuticas, ¿sí?
tenemos que ir aumentando las cargas y las fuerzas de nuestros ejercicios conforme nuestros pacientes van mejorando. Por ejemplo, en pacientes en crecimiento podemos realizar cavaletis, pecho-tierra, caminar en reversa, sentadillas, ejercicios sobre balance pad, balance disc, caminadora en seco, con inclinación e hidrocaminadora. Ahora, en pacientes adultos tenemos que ir viendo, hay pacientes que, por ejemplo, que hasta hacer cavaletis les resulta muy complejo, ¿sí? Caminar en zigzag, caminar en 8, sentadillas, ejercicios también sobre balance pad y balance disc y caminadora en seco. Los pacientes que lo toleren, también hidrocaminadora, lo pueden hacer sin ningún problema. El skinny lo vamos a ver más adelante, aquí está realizando cavaletti. La distancia aquí del cavaletti tiene que ser desde las cervicales hasta el piso, o sea, esa es la distancia en la que tienen que ir los palos, ¿sí? Aquí la idea es que en cada espacio el paciente apoye un solo miembro. Si lo ponemos demasiado largo, no vamos a cumplirlo, a lograr el objetivo que estamos buscando. Si lo ponemos demasiado corto, terminan brincando, ¿sí? Lo tienen que hacer de la forma más lenta posible. Y yo, por ejemplo, en pacientes que están bien, comienzo la primera semana con los palos al ras del piso y luego, conforme el paciente se va acostumbrando a hacerlos, vamos subiendo la altura de los palos, ¿sí? Cuanto más alto lo tengamos, vamos a lograr una mayor flexión y por ende luego cuando apoye una mayor extensión. Aquí es pecho-tierra. Este paciente era muy inteligente y aprendía todo enseguida, no siempre todo, con todos los pacientes se puede hacer así. Aquí, caminatas reversas. Él sigue siendo Kinich. Siempre es importante realizar los ejercicios en suelos, por eso aquí yo armé como un caminito con tapetes, siempre en piso antiderrapante, ¿sí? Voy a hablar un poquitito de acupuntura, es una herramienta que a mí me encanta, yo la uso muchísimo. Voy a dar 2 palabras de esto para manejo del dolor y sobre todo para pacientes que ya presentan osteoartritis. A veces en pacientes jóvenes, si son muy activos, es un poco difícil poder realizarlo. Pero la acupuntura desde 1979, la OMS la reconoce y acepta la acupuntura como un método de valor terapéutico, ¿sí? Y está asociada a se puede asociar a cualquiera de las otras técnicas fisioterapéuticas y permite actuar de forma sinérgica, ¿sí? Por ejemplo, yo combino mucho en pacientes ya de edad avanzada, magnetoterapia, electroacupuntura y láser, ¿sí? Se puede usar perfectamente una sesión junto con otras. Digo, no todas al mismo tiempo, sino cada una en su respectivo tiempo. Los efectos terapéuticos de la acupuntura nos permite dar un buen alivio del dolor, acción antiinflamatoria, sedante, relajante y estimula la recuperación progresiva de la fuerza. Aquí algunos puntos que uso, no voy a entrar en detalle, estos de aquí de la izquierda para pacientes que también presentan dolor a nivel de la columna y, por ejemplo, para cadera, estos puntos de vesícula y aquí los puntos de vejiga sobre la columna. Siempre lo combino, bueno, en realidad no pongo las agujas solas, sino que lo combino con electroacupuntura, que es la aplicación de pulsos de corriente eléctrica, y lo que hace es lograr un mayor efecto de la acupuntura, ¿sí? Usamos frecuencias de 1 a 50 Hz y con una intensidad variable, dependiendo cada paciente. También uso fototerapia, que mejora la cicatrización en pacientes que tuvieron cirugía, reduce la formación de tejido fibroso, nos brinda relajación muscular, reduce la inflamación y tiene un efecto analgésico, tanto para dolor agudo como para dolor crónico. A veces los pacientes no toleran las agujas, tengo pacientes que a veces llegan tan sensibilizados que no toleran las agujas, utilizo magneto, fototerapia y láser. Aquí un cuadro por la dosimetría para procesos agudos,
con una frecuencia más baja. Para procesos subagudos subimos la frecuencia, y para procesos crónicos usamos la frecuencia más alta, desde 2000 a 5000 Hz, y también aumentamos la cantidad de tiempo en la que le dejamos el equipo. Aquí fototerapia, idealmente tendría que estar rasurado. Lo que pasa es que para pacientes crónicos que van todas las semanas, no, yo puedo abrir el pelo lo más posible, pero realmente los propietarios no quieren que los pelos estén con ambas articulaciones rasuradas todo el tiempo, ¿sí? Y en pacientes con pelo corto no tenemos problema. Aquí es la parte importante que tenemos que explicar a nuestros propietarios, y es la que tanto les suelo hablar en la primera sesión. De todos modos, hay que repetírselos siempre, porque cuando alguien va a fisioterapia con un cachorro de 6 meses diagnosticado con displasia de cadera, y por ejemplo, como vimos a Kinich, que es un border collie súper activo, es muy difícil que el propietario entienda que su perro no va a poder tener una vida normal, que no va a poder salir al parque a correr y a brincar como si no tuviera nada, ¿sí? Porque si no se lo transmitimos bien, nos va a suceder, y me ha sucedido, que vienen a los pocos meses, presenta dolor. ¿Qué hizo? Fuimos a Cuernavaca y corrió 5 horas con otros perros. No, un perro con displasia de cadera no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, a mí me gusta entregarles una receta con las cosas que va a tener que hacer el perro toda su vida. Control de peso, son pacientes que deben mantenerse como del peso ideal, incluso un poquitín más abajo. Evitar excesos de ejercicio, evitar escaleras, evitar pisos resbalosos. Los pisos resbalosos es porque se terminan cayendo, se resbalan y se caen, y eso son perros que presentan dolor. Me acordaba, tuve un perro en plena pandemia que tenía displasia de cadera, pero muy leve, un grado muy leve, pero el perro presentaba dolor y presentaba dolor. Un día me mandan un video de cómo le temblaba, cómo el perro estaba tirado en el piso porque no se podía levantar, y vivían en un departamento con un piso como, no sé cómo se llama aquí, de porcelana, parecía una pista de hielo, y me mostraron videos de cómo el perro corría por todo el departamento y cómo se caía. Ese perro presentaba dolor no por la severidad de su displasia de cadera, sino por el ambiente donde vivía. Luego en pandemia se mudaron, por cuestiones de la pandemia, se mudaron a otra casa donde tenía otro piso, y el perro dejó de presentar esos episodios de dolor. Bueno, les explico bien cómo son las caminatas controladas, los ejercicios terapéuticos. Siempre les pido que me envíen videos. Siempre les indico en la primera sesión que empiecen a usar pechera, y que tengan cuidados durante el baño, sobre todo en pacientes gerontes. Es súper usual que al día siguiente del baño presenten dolor, ¿sí? Y aquí no lo agregué, pero a todos les indico que le pongan el plato del agua y la comida en altura, ¿sí? Y vamos a ver algunas opciones. Pautas para la casa, evitar escaleras. Cuando el perro tiene que subir sí o sí porque duerme en la habitación, bueno, tratar de poner un antiderrapante para evitar que se resbale y se caiga. Esos resbalosos, esto lo hicieron los propietarios de encima, la verdad que casi nadie quiere hacer esto en su casa. Yo siempre se muestro para mostrar, en la primera consulta, para mostrarles que hay gente que lo hace y que pueden hacer si quieren, ¿sí? Aquí colocar agua y alimento en altura, como dijimos, para que no tengan que exigir tanto las cervicales cuando tengan que tomar agua y cuando tengan que comer, sobre todo en pacientes gerontes. Pero si un paciente, por ejemplo, ahora tengo una gran danés de 1 año y 2 o 3 meses. Bueno, ya por ser gran danés tiene que comer en altura, pero además presenta displasia de cadera, que empiece a subirle los platos a partir de ahora, ¿sí? Aquí más pautas para la casa: proporcionar ambientes templados y secos. Aquí es Huichu. Acá van a ver que Huichu está en el sillón rojo, tiene rasurado el abdomen. Todos nuestros pacientes que tengamos en tratamiento con fisioterapia, con láser, con magneto, durante mucho tiempo, estos pacientes crónicos que llegamos a ver 2 o 3 años o más,
es importante que al menos una vez al año, a partir de los 7 años, más o menos una vez al año, se hagan un ultrasonido abdominal, un análisis de sangre y una radiografía de tórax. Y después de los 10 años sería ideal hacerlo cada 6 meses, ¿sí? Podemos estar tratando con magneto y láser pacientes que presentan un tumor de vaso y nosotros vamos a grabar el cuadro con los equipos que utilizamos. Aquí siempre les pido fotos y videos. Por ejemplo, aquí en el video del medio, esta perrita, Lilo, lo que estaba haciendo Cabalete y lo que les indiqué es que pongan un tapete antiderrapante, ¿sí? Aquí, como en el caso de los tapetes rojos, además de que va a hacer que sea una textura un poco más suave para evitar que se resbale. Aquí también, pautas para la casa. En el primer video vamos a ver que esta perra, que es Ninkasi, la que presentaba la hiperlaxitud tarsal del miembro posterior derecho, le había indicado caminar en círculos y se lo mostré cómo tenía que caminar en círculos. Sin embargo, cuando llegaron a la casa hicieron esto. Por suerte me lo enviaron y lo pude modificar. Fíjense completamente como, o sea, aquí lo que hacía era un movimiento de apoyar sobre el miembro afectado y hacer un movimiento de rotación. Esto le debería provocar un dolor terrible. Por suerte me envió el video y le volví a explicar cómo se hacía. Y aquí en este caso, Mila le había dado las medidas que tenía que haber entre, pero cuando me manda el video, igual no quiso hacer nada. Armaron un circuito hermoso y nunca hizo nada, Mila. Pautas para la casa, control de peso. Bueno, ya sabemos que siempre que hay problemas articulares, el exceso de peso es completamente contraproducente, termina generando muchísimo más dolor. Y aquí el control del ejercicio, lo que hablábamos, lo que les mencionaba hace un ratito, son pacientes que no pueden tener exceso de ejercicio. Y aquí a los cachorros, yo les muestro esto a los propietarios. En el video que les mostré al principio, hay esta estructura que se llama labio acetabular. Con lo que dijimos al principio, tenemos una articulación donde la cabeza femoral está subluxada y cuando el paciente corre o brinca y hace este exceso de ejercicio, golpea permanentemente con el labio acetabular provocando microfracturas y eso duele muchísimo. Esto es porque presentan dolor los cachorros, ¿sí? Que corrieron o que fueron a un pensionado y estuvieron jugando con otros perros durante mucho tiempo. Esta es la causa. Aquí más pautas para la casa que pueden hacer los propietarios cuando los perros presentan dolor, sobre todo en épocas de frío. Termoterapia superficial, reduce el dolor, la inflamación y las contracturas musculares. Aquí ella es Olivia, ella se había realizado exéresis de cabeza y cuello femoral, no por displasia, sino por necrosis avascular de la cabeza femoral, pero aquí está con el cojincito de semillas. Lo aplicamos, perdón, aquí se me pasó, acá. Lo aplicamos 2 o 3 veces al día durante 10 minutos, ¿sí? Y en pacientes gerontes con osteoartritis en ambas articulaciones también. Y en épocas de frío, si se puede, las 3 veces al día, mejor. Casos clínicos, aquí tenemos a Simba, que es un Golden Retriever macho, es el que se diagnosticó a los 3 meses y medio. Él se realizó sin fisiodesis púbica. Y se realizó, bueno, esta cirugía lo que busca es lograr un mejor ángulo de ventroversión, o sea, que luego en la cirugía se genere una mayor cobertura acetabular, ¿sí? Ahora lo vamos a ver las radiografías. Y se realiza control radiográfico cada un mes. Aquí está la caminadora. Aquí vamos a ver Simba el 21 de julio del 2021, cuando se diagnosticó. Ahí no se llegan a ver los ángulos, pero me los anoté. Aquí tiene el miembro posterior derecho, tenía un ángulo de Norberg de 79 grados, y en la última, que fue a fin del año pasado, posterior a la cirugía, llegó a tener un ángulo de 83. Y en el miembro posterior izquierdo pasó a tener un ángulo de Norberg de 75 grados a tener uno de 86. Se logró una mejor cobertura acetabular. No, esto no significa que el perro está curado, pero sí logramos una mejor cobertura acetabular con esta cirugía. Simba actualmente
control de peso y control del ejercicio. Los propietarios de Simba son los que pusieron tapetes en toda la casa. Ellos son súper conscientes y la verdad que lo cuidan muy bien. Condroprotectores, caminatas controladas todos los días, 2 veces al día, 30 minutos. Ejercicio terapéuticos unas 4 veces por semana y fisioterapia 1 vez por semana e hidrocaminadora. Aquí tenemos a Kinich, que es el Border Collie súper inteligente de los ejercicios. Él es un perro macho diagnosticado a los 8 meses y con él el tratamiento fue conservador. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, está un poco chueca esta radiografía, pero bueno, tenía un ángulo de Norberg de 96 en el miembro posterior derecho y 99 en el izquierdo. También Kinich actualmente y de por vida, control de peso y de ejercicio. Este propietario no es tan consciente como el de Simba, entonces este perro cada tanto tiene recaídas y tiene episodios de dolor y tiene que tomar medicación y acudir a fisioterapia. Caminatas controladas, ejercicios terapéuticos. Al principio la gente se engancha mucho y le encanta comprar los conos y eso, luego se van olvidando y no terminan haciendo nada. Pero cada tanto, cuando vuelven, se les recuerda que al menos unas 3 veces por semana, 4 sería ideal que los realicen. Hidrocaminadora, va a controlar 1 vez al mes y tomar AINES en periodos de dolor. Luego Ninkasi, Akita, hembra esterilizada, diagnosticada a los 10 meses aproximadamente, ya la encontraron en Puebla en plena pandemia, la encontraron afuera de un taller y la adoptaron. El plan con ella fue el reemplazo total de cadera, pero previo a eso se hizo una laminectomía dorsal lumbosacra porque tenía afectada la zona, como les mencioné al principio, de la articulación lumbosacra. Miren aquí la tomografía, miren el miembro posterior derecho, por eso en este miembro era más evidente la hiperlaxitud tarsal. Miren aquí, no hay nada de cobertura acetabular, la cabeza femoral completamente aplanada. Bueno, Ninkasi actualmente de por vida, aquí también los dueños son muy conscientes, control de peso y ejercicio, caminatas controladas, ejercicios terapéuticos, hidrocaminadora y fisioterapia 1 vez por semana. Aquí tenemos un caso diferente, ella es Luna, una Shih Tzu, hembra esterilizada de 6 años. Ella se realizó exéresis de cabeza y cuello femoral, pero porque se luxó. Vive con 12 perros más de todos los tamaños y luego de una jugada un poco brusca en el jardín de la casa, se presentó a consulta y presentaba luxación, ¿sí? Se realizó aquí, como verán, la exéresis de cabeza y cuello femoral. Y aquí tenemos a la etapa 1, realizamos crioterapia las primeras 48 horas, láser, magneto, electroanalgesia, masoterapia y cinesiterapia. Y en la etapa 2, aquí láser, ya dejamos la crioterapia y la electroanalgesia, empezamos con electroestimulación, masoterapia y caminatas controladas. Aquí en este tipo de cirugías no es como otras cirugías que hay que mantener al paciente en reposo. Para evitar adherencias y para evitar fibrosis de la cápsula articular, tenemos que ir poniendo lentamente y paulatinamente al perro en movimiento, ¿sí? Y aquí ya habían pasado, creo que 1 mes, y ya camina mucho mejor. No tengo un video actual de ella, pero ya me comentan los propietarios que está súper bien. Ella es Lota, habíamos visto sus fotos al principio, labrador, hembra esterilizada de 13 años, diagnosticada a los 10 años. ¿Sí? Miren aquí los cambios degenerativos que presenta esta paciente. Si bien se ven horribles aquí sus caderas, la verdad que lleva una muy buena calidad de vida. Está con su pechera. Y Lota actualmente recibe aplicaciones de ácido hialurónico, condroitin sulfato, caminatas controladas todos los días. Ella creo que camina unos 10 minutos 2 veces al día o 3 veces al día, ya mucho más no. Masoterapia, electroacupuntura cada 2 semanas, AINES en periodo de dolor y ahí abajo que dice CBD. Bueno, por último y para terminar, para mencionarles que, bueno, aquí haciendo alusión a este meme que anda dando vueltas por las redes últimamente, que con la fisioterapia podemos mejorar la condición corporal y la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y no sé ahora si tengan preguntas. Si he hablado muy rápido.
Muchas gracias. Ahí me Meche, sí tienes varias preguntas. A ver. Mira, si quieres te ayudo. Están en la parte de preguntas. Si quieres te voy ayudando, Bien. como tú me digas. A ver, me vas diciendo. Sí, mira, la doctora Andrea pregunta, ¿desde qué edad se puede diagnosticar la displasia de cadera? Mira, aquí hay un tema. Se puede diagnosticar, por ejemplo, en el caso del perrito de Simba, ellos lo diagnosticamos a los 3 meses y medio. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos el inconveniente de que son pacientes que se presentan a consulta, están en plan de vacunas y, por ejemplo, no los vemos caminar. Entonces, es importante, por ejemplo, revisarlos cuando van a consulta. Si bien es una patología que se presenta en todas las razas, a veces tenemos como el estigma de que solo se presentan razas grandes. No, cualquier perro puede presentar displasia de cadera. Sí, lo podemos diagnosticar. A mí lo que me ha tocado, el caso más precoz fue este Simba a los 3 meses y medio. Muchas gracias, wow. El doctor Federico Ibarra te pregunta, ¿cuándo recomienda iniciar la fisioterapia luego de la cirugía? Luego de la cirugía, en el mismo momento que sale de cirugía, empezamos con, a veces hay como muchos puntos que son como mitos. A mí muchas veces me llegan diciendo, cuando le retiren los puntos. No, cuando le retiren los puntos, no. Puede empezar el mismo día de la cirugía, si se hizo, dependiendo del tipo de cirugía, si se hizo, por ejemplo, la sinfisiodesis púbica. Bueno, no, es una cirugía que no genera inflamación, pero si se hizo exéresis de cabeza y cuello femoral, salen de cirugía y empezar con crioterapia, ¿sí? Y empezar con, por ejemplo, el láser. Yo el láser lo empiezo también saliendo de cirugía. Y el magneto, si son cirugías que presentaron hemorragia o que hubo sangrado, bueno, por ahí me espero unas 24 48 horas. Pero se puede empezar, si fue un paciente de exéresis de cabeza y cuello femoral, enseguida, porque las masas musculares se van a empezar a hipotrofiar así de rápido. Empezar enseguida. Y sobre todo, para los pacientes que tienen este tipo de cirugía, hay que empezar con cinesiterapia. Les va a doler, a los dueños les va a dar impresión, pero empezar con movimientos muy lentos, porque si no va a ser, si un paciente que se hizo este tipo de cirugía no hace fisioterapia, no empezamos con los movimientos articulares, va a quedar muy reducido el rango de movimiento, tanto de flexión como de extensión, ¿sí? Muchas gracias, muy bien. Fíjate, tenemos varias preguntas. Después del doctor Jaime Urbina te pregunta, ¿qué medicamentos envías como analgésico a largo plazo? Bueno, por ejemplo, lo que usamos, en los periodos de dolor usamos Firocoxib, 5 miligramos kilo cada 24 horas, carprofeno en dosis de 2,2 miligramos kilo cada 12 horas o 4,4 miligramos kilo cada 24 horas, siempre acompañados de omeprazol. Hay pacientes que son muy susceptibles. Ya, por ejemplo, los pacientes antes que venían tomando medicación durante mucho tiempo, ya no pueden tomar nada en esos casos, y lo bueno de la fisioterapia es que nos permite reducir las dosis e incluso mantener pacientes sin medicación, ¿sí? Bueno, otras cosas que le mandamos, por ejemplo, tramadol a 3 miligramos kilos cada 12 horas. Por ejemplo, los perros que presentan dolor después del baño, para no darle tal vez un AINE, le damos tramadol. Gabapentina, 10 miligramos kilo. La gabapentina tenemos la suerte que se puede usar durante largos periodos. 10 miligramos kilo cada 12 horas. Hay pacientes que toman CBD. Ahí con el CBD, bueno, hay muchos pacientes que ya lo vienen tomando, si lo están tomando perfecto. Condroprotectores, la eficiencia de los condroprotectores es súper cuestionada. Hay veterinarios que ni siquiera lo indican porque creen que es un gasto de dinero, que lo que el paciente tome jamás va a llegar a la articulación, a producir un cambio articular, pero hay propietarios que dicen, que llegan a consulta diciendo, ya viene tomando tal medicación y noto que le hace bien. Perfecto, no se los voy a suspender. Y hay marcas comerciales que sí uso y las indico todos los días, de contraprotectores.
Muchas gracias, Mercedes. Mira, el doctor Alejandro Antares, hola doctor Alejandro, ¿cómo estás? Te pregunta, ¿cuáles serían los límites de talla y peso para realizar el retiro de cabeza y cuello femoral? Bueno, muy buena pregunta. Es como, porque tenemos pacientes que por dolor, por ejemplo, ahora tenemos una, es como entre 15 y 20 kilos, pero hemos tenido pacientes que han excedido y, por ejemplo, tengo una paciente ahora que se luxó y si no mejora, está ahora con tratamiento médico, pero si no mejora, creo que está pesando unos 22, 20, no, perdón, pesa 29 kilos, es una viejo pastor inglés perdón, se subluxó, pero si no mejora, se le va a indicar la cirugía, ¿sí? Aquí una cosa, no es que el tratamiento quirúrgico, el tratamiento ideal es el conservador. Si un paciente no mejora y presenta dolor, el punto de inflexión para decidir la cirugía es el dolor. De todos modos, esto siempre se habla con yo como fisioterapeuta y en el lugar donde trabajo y con quien trabajo, no decido yo la cirugía, yo trabajo con el doctor Riyad Katrib, entonces siempre tenemos un contacto permanente del seguimiento de los casos, ¿sí? También eso me gusta recalcarlo. Si nosotros hay algo que no sabemos, a mí lo que me gusta es brindarle todas las posibilidades a mis pacientes, ¿sí? Entonces, siempre tener como un equipo de trabajo y si nosotros trabajamos haciendo fisioterapia como por nuestra cuenta, pero mantener contacto con los médicos, quién va a ser el médico clínico, quién es el ortopedista del paciente, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos hasta los 15, 20 kilos, pero no es que si un paciente presenta displasia de cadera, que se va a hacer la exéresis, ¿sí? Si está bien el paciente y no presenta dolor, el tratamiento es el conservador. Muchas gracias, Mercedes. Ahora, la doctora Mayra Bautista te pregunta, ¿cómo determinar la frecuencia o periodicidad de la fisioterapia? Aquí nos medimos, o sea, si el paciente, si los propietarios lo pueden pagar, lamentablemente, también hay una cuestión económica. Hay pacientes que desde que el paciente se diagnostica, hay propietarios que desde que el paciente se diagnostica lo quieren llevar toda la vida, al menos una vez al mes o una vez cada 15 días. Eso es ideal, ¿sí? Lo que vemos es que, por ejemplo, en pacientes que han tenido propietarios conscientes, que han cuidado que el paciente no suba de peso, que no haga exceso de ejercicio, son pacientes que llegan a los 13 años con dolor, pero bastante bien. Hemos tenido casos de pacientes que no han tenido un control en el ejercicio o la dieta y a los 4 o 5 años mueren del dolor. Entonces, eso lo vamos viendo. Si son pacientes gerontes, yo cuando hago terapias de mantenimiento, me gusta cada 2 semanas, cada 3, ya una vez al mes, a veces los hago ir como para control y ver si hay que cambiar algo, pero el manejo del dolor no va a durar un mes, ¿sí? Eso cada un mes lo hago por ahí en Zimba, en Kinich, como para ir aumentando la frecuencia de los ejercicios terapéuticos e ir realizando evaluaciones. En pacientes gerontes, cada 15 días, y hay pacientes que cada 15 días, que van cada 15 días y sufren reagudizaciones, como es el caso de Wichu, que ahora va a comenzar a ir, está yendo una vez por semana y va a empezar a ir 2 veces por semana, porque está presentando mucho dolor. Por ejemplo, Simba, que era el cachorro, es hiperactivo, entonces a él le fui subiendo de a poco, como hasta unos 30 o 40 minutos, y acá también hay que tener en cuenta una cosa, porque a veces los propietarios empiezan a caminar 40 minutos, pero después tienen que regresar. Parece una tontería, pero siempre se desaclaro. Son 15 minutos de ida y luego que contemplo los 15 minutos de regreso. Si son cachorros que están bien, 40 minutos, 45 minutos. Y hay otros perros, por ejemplo, Lota, y creo que ya camina entre 10 y 15 minutos, ¿sí? Cuando caminan poco, por ahí se los indico 3 veces al día. Y a Simba, por ejemplo, le aumenté las caminatas para que en la casa
esté un poco más controlado porque se la pasaba brincando. Y ahora voy a pasar el video del bamboleo. Esperen, acá. Vuelvo a compartir pantalla, Fabiola. Sí, déjame, le pido ayuda a Gaby para que nos pongan otra vez. Perfecto, ya se va a ver. Acá. El del bamboleo. Simba, el video es buenísimo. Simba. Acá. La voy a poner en grande y les voy a mostrar los dos. Porque a veces dicen, ay, corre raro, qué gracioso. Y el perro lo que le está pasando es que tiene... Aquí, este es el del bamboleo. Ahí se ve perfecto. Ahí. Y después acá, un poquito más adelante, se ve como cuando quiere dar unos pasos, no puede, hasta que empieza a hacer el bunny, ahí empieza a hacer el bunny jumping. Ahí. Y aquí, el de Luca, que se ve perfecto. Este perro, por ejemplo, cuando me lo llevaron, tenía un ángulo de extensión de 120 grados. O sea, habíamos dicho que más o menos lo normal era hasta 165 grados. Este perro no soportaba mayor extensión que 120. Ahí está. Espera, que ya me voy de aquí. Ahí estamos. Sí, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Perfecto. Ahora, la doctora Rosario te pregunta que ¿cómo puede identificar la displasia de cadera en gatos? Yo no he tenido casos en gatos. Mira, estoy tomando un diplomado ahora y dio una plática a un doctor de Colombia que dice que sí se presenta en gatos. A mí me habían mandado un gato que supuestamente tenía y estuve investigando y no tuve. Bueno, finalmente de hecho no era displasia de cadera, pero con las radiografías, haciendo radiografías. Pero yo no he tenido ningún caso de displasia de cadera en gatos. De acuerdo, muchas gracias. Ahora la doctora Sonia Cerrato te pregunta que la hidroterapia, ¿al cuánto tiempo se puede iniciar? Y el paciente no tiene que presentar dolor. Yo no manejo hidroterapia, por eso no di ni las frecuencias ni eso. Pero si es un paciente que no tuvo cirugía, o sea, si es un cachorro, por ejemplo, Kinich, que no tuvo ninguna cirugía, enseguida. Dolly, que fue la que tuvo la exéresis, a los 2 meses aproximadamente, ¿sí? Y después, por ejemplo, los pacientes, o sea, no hay como una contraindicación, o sea, sí no tiene que presentar dolor agudo. Pero no hay un tiempo así en el que digan, bueno, que a partir de tal momento, dependiendo cada paciente. Por ejemplo, el perro este que mostré recién, Luca, que no tuvo cirugía, podría estar haciendo. Lo que pasa es que los propietarios no tienen la posibilidad de llevarlo. De acuerdo, gracias. Gracias, Mercedes. Ahora, la doctora Mónica Nuño te pregunta que para la hiperlaxitud tarsal, ¿qué se puede hacer? Mira, no tratamos la hiperlaxitud tarsal como tal. Lo que hacemos, lo que tratamos es el manejo de las masas musculares y el dolor de la articulación, pero no es que hacemos algo como que deje de tener. Yo en esos casos lo que hago es enfocarnos bastante en el manejo y en el tratamiento, mejorar la fuerza y el volumen de las masas musculares. Perfecto, muchas gracias. Ahora la doctora Victoria Oliden te pregunta que en caso de pacientes difíciles o agresivos que necesiten de fisioterapia, ¿qué pueden hacer? Tengo uno ahora, Rothko Border Collie, de 1 año aproximadamente. Es el único paciente que atiendo con bozal porque es dificilísimo y encima tuvo la mala experiencia de que le aplicaron ozonoterapia en otro lugar, le hicieron infiltraciones, le inyectaban y quedó peor, o sea, peor de carácter. Pero muy, muy de a poquito, a él ya lo vi 1 mes y de a poquito, pero al principio no dejaba ni que le apoye el láser.
pero se atiende con bozal, y en ese caso lo que hacemos es, por ejemplo, la propietaria consiguió o en Amazon o en Petco, son como unas planchitas de silicona que tienen piquitos. Entonces ahí lo que hace es le unta crema de cacahuate, mantequilla de maní o también cosas así tipo pastosas, pero que es para mascota, que venden, no quiero decir nombres, yo por ahí me olvido. Entonces a través del bozal él va lamiendo, o le da croquetas, se las va pasando y así pudimos. Y de hecho, bueno, la chica estuvo contenta, así que vamos a seguir una vez por semana. Tengo un videíto, no sé si se podrá ver, perdón, a ver si lo tengo en este teléfono, si pudiese mostrárselos, de unos ejercicios que estuvimos haciendo con él. Por ejemplo, aquí, es muy cortito. A ver si se puede ver. Aquí está la caminadora con una pelota delante. Esto es para mejorar el rango de extensión. Está con el bozal y, bueno, ahí la chica no le está dando croquetas. Lo vuelvo a poner. Este es un ejercicio. Ahí. Muy, muy despacio. Este paciente tiene una displasia bastante severa. Ahí. ¿Se llegó a ver, Fabiola, algo? Sí, se veía muy bien. Despacito, pero se ve muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, este perro es el más agresivo que me ha tocado, es el único que atiendo con bozal, pero ahí la llevamos con mucha calma, mucha paciencia, lo tengo que ver solo, no puedo poner otros pacientes. Les pongo música, primero empiezo con la parte de caminador y los ejercicios, que se canse un poquito, luego magneto, y después, bueno, intenté hacer la acupuntura, fue imposible, no se deja tocar casi, pero bueno, ahí la vamos llevando. Gracias, Mercedes. Ahora el doctor Néstor te pregunta que cómo funciona tu láser en articulaciones, cómo lo usas y por cuánto tiempo y qué tipo de láser es. ¿Qué tipo de láser? Bueno, es el equipo de Maiko, el de Multiradiance. Lo uso por cuánto tiempo. Dependiendo del tamaño del paciente. Cuando presentan mucho dolor en la articulación, hago como los puntos que mostré. Bueno, ahí estaba la dosimetría. Por ejemplo, siempre empiezo con una frecuencia de 50 Hz, 1 minuto por punto. ¿Sí? Dependiendo del tamaño del paciente, se voy a hacer 3 puntos, o si es un gran danés, hago unos 6 puntos alrededor de la articulación. Y luego hago el protocolo de dolor. Y ahí dependiendo, como mostré, si es dolor leve, moderado o severo. Por ejemplo, en este paciente que les mostraba, que les comentaba antes, Huichu, ahora uso el protocolo de 5000 Hz durante 1 minuto en cada punto, ¿sí? Bueno, este equipo, ¿qué láser es? Si quieres te ayudo, es clase 1M. Eso, sí, es clase 1 según la FDA. Esto es lo que hace que no tengamos riesgo térmico de quemar al paciente. Y aquí el tema de los lentes. Yo la verdad que los uso a los lentes porque lo uso todos los días, o sea, mucho. Pero es un láser que, bueno, aquí Fabiola nos podrá decir mejor que incluso se puede usar hasta en áreas muy cerca del ojo. Así es. Que no hay riesgo de daño con este láser. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho no hay riesgo porque es superpulsado, entonces nos permite trabajar básicamente con toda la seguridad posible. Muchas gracias, claro. Mercedes. Hay más preguntas. Me voy a apurar porque ya tenemos poco tiempo. Si te parece bien, nos aventamos 5 minutos más. Sí. La doctora Paola Sanabria te pregunta que si utilizas con tus pacientes Flexadin Advanced y si tiene buen efecto. Sí, bueno, esta es la marca que yo no quería decir. Este es el que yo uso, tiene muy buen efecto y sí, se lo indico a todos mis pacientes, 1 tableta al día de por vida. Sí, tiene muy buen efecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora la doctora Daniela. Perdón, una última cosa. A veces la gente se queja del precio, pero hay otras
contraprotectores comerciales, que ahí les digo a ellos que hagan cuentas, ¿no? Yo no las hago dependiendo del tamaño del perro. Hay contraprotectores comerciales que es una tableta cada 10 kilos de peso. En perros de 30 a 40 kilos son 3 o 4 tabletas al día. Y el Flexadin Advance, pese lo que pese el perro, es una tableta al día. Y trae 60 tabletas y les dura 2 meses. Entonces ahí ya cada propietario hará sus cuentas. Pero sí, lo uso y lo indico siempre. Muy, muy bien, muchas gracias, Mercedes, interesante. La doctora Daniela Campos Murillo te pregunta, ¿en cuánto tiempo es conveniente realizar la valoración muscular y articular posteriores a la valoración inicial? Yo lo hago cada un mes aproximadamente. Sí, aproximadamente cada un mes lo voy haciendo. De una semana a la otra no voy a notar como grandes cambios, y menos de la masa muscular. También siempre y sobre todo cuando un paciente se va a realizar exéresis de cabeza y cuello, que idealmente, muy pocas veces sucede, pero idealmente deberían comenzar con fisioterapia 3 semanas o 4 semanas antes de la cirugía. A esos pacientes siempre hay que aclararles que el perro va a entrar a la cirugía con sus masas musculares muy parecidas una a la otra, pero que la pierna operada va a sufrir inexorablemente hipotrofia. Entonces, me fui por las ramas, Fabiola, y me olvidé la pregunta. ¿Qué? No te preocupes. Que la valoración. Es la valoración. Sí. Entonces, los mido desde antes de entrar a cirugía y ahí sí los voy midiendo semana a semana. En los casos de exéresis, sí, los mido todas las semanas. Perfecto, muchas gracias. Ahora el doctor Luis Alba pregunta que en un paciente que se le hace amarre quirúrgico, ¿qué tipo de terapia se utiliza y desde qué tiempo se empieza? El amarre quirúrgico será la exéresis, no me doy cuenta. No aclara más. Pero bueno, de todos modos, o sea, los pacientes quirúrgicos, a la medida de lo posible, o sea, terminada la cirugía, si son cirugías muy cruentas, muy invasivas o que ya sabemos que van a generar dolor, la exéresis de cabeza y cuello femoral, el reemplazo total de cadera, son cirugías que empezamos el mismo día, dependiendo, o sea, como ya dije, para el magneto me espero unas 24 a 48 horas por la disminución del tono simpático que provoca la vasodilatación. Si hay un coágulo no quiero provocar hemorragias, ¿sí? Pero, por ejemplo, con láser podemos empezar el mismo día de la cirugía, con fototerapia también. Sí, el mismo día o la primera semana, sí. Muchas gracias, Mercedes. Un par de preguntas más. El doctor Omar Alejandro Vélez te pregunta que ¿en qué te basas para determinar qué tipo de fisioterapia es la más adecuada? Bueno, cuando el paciente presenta dolor, la evaluación del paciente, ¿sí? A veces los propietarios vienen cuando, por ejemplo, la exéresis, ¿no? Que ven que el perro va perdiendo masa muscular, no me preocupa tanto al principio la masa muscular, sino en quitarle el dolor y la inflamación al perro, realizar los movimientos, o sea, todas las fracturas musculares. Ahora, por ejemplo, saliéndome del tema de displasia, vino un perro ahora que hace un mes que se había operado en febrero por luxación patelar y no apoyaba, ¿no? La familia había tenido muchos inconvenientes, temas familiares. Pasaron 2 meses, veían que el perro no apoyaba nada en la pata y empezaron terapia. Bueno, ese perro ya no tenía dolor, lo mandé a control con el doctor Riad para ver que la cirugía ya que esté todo bien, que el control postquirúrgico, la patela estaba en su lugar, no tenía dolor, no tenía inflamación, ese perro lo que tenía eran contracturas de no haber apoyado la pata por 2 meses. Hay tratamiento del pectinio, el gastrocnemio, hicimos ahí con ese perro mucho láser, magnetoterapia, y a las 2 sesiones empezamos con ejercicios terapéuticos, Cavaletti, y en un mes el perro ya estaba apoyando, a la 3ª sesión ya estaba apoyando la pata. Y ahora que ya pasaron 4, camina súper bien, y yo a la propietaria le había dicho, vamos a tener mucho tiempo de trabajo,
y se recuperó mucho antes de lo que pensábamos. Pero eso, bueno, vamos viendo lo que presenta nuestro paciente. Si tiene dolor, no lo vamos a exigir, por ejemplo, como con este Rothko, a poner los miembros anteriores en una pelota, porque a veces no lo toleran. Perfecto, qué padre, muchas gracias, Mercedes. Y por último, ya para retirarnos, el doctor Fernando te pregunta, bueno, te saluda y dice que quisiera saber en cuanto a la terapia láser, ¿qué factores tomas en cuenta para espaciar más las terapias? El dolor del paciente, sí. Acá y tiene mucha importancia lo que nos va refiriendo el propietario. Él es el que lo va a ver que el perro se siente mejor, que por ejemplo en perros gerontes, y sobre todo pasa mucho con la electroacupuntura, dicen que rejuvenecieron. Entonces, pero generalmente es el dolor y las posibilidades del propietario. Tenemos pacientes que les decimos, idealmente sería bueno traerlo 2 veces a la semana, pero hay cuestiones económicas y cuestiones que a todos ustedes les pasarán, que en pandemia todo el mundo hacía home office y podía llevar al paciente en cualquier momento, y ahora hay gente que no tiene esa disponibilidad ni horaria ni económica. Pero generalmente nos basamos en el dolor en los pacientes gerontes. Por ejemplo, el de los que tienen la exéresis o reemplazo total de cadera, se les avisa desde el principio que va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Unos 6 meses seguro. Excelente, Mercedes, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, si quieres luego se las contestamos ya personalmente. Básicamente tengo al doctor Néstor haciendo algunas preguntas de láser, pero me voy a poner en contacto directo con él. Y bueno, pues muchísimas gracias, está excelente, todo el mundo te manda a felicitar por tu plática, Mercedes, de verdad, muchas gracias, sumamente interesante muy rápido, muy agradecida. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, no sé si ahí quedó mi mail, pero es mercedes.hauch@hotmail.com. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, con gusto pueden platicar con nosotros. Yo los comunico con la doctora. Y bueno, ya nos dejó su correo. Y cualquier cosa, Fabiola, me pasa si yo te puedo mandar a un audio y le reenvías el audio al médico que te haya hecho alguna pregunta sin problema. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes, fue un placer. El placer fue mío. Seguimos en contacto. Un beso grande para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en nombre de Maiko, de Multiradiance, les agradecemos a todos su asistencia. Los esperamos la próxima y bueno, les deseo muy buenas noches a todos. Gracias, Gaby. Gracias, Ramebet. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Buenas noches.